A continuación, la audiencia de revisión y sustitución de la prisión preventiva. Al haber solicitado el señor fiscal la audiencia de revisión y sustitución de la prisión preventiva en contra del señor Daniel Navarrete, se le concede la palabra a la parte de la defensa. Eh, Señor juez, una vez realizado la audiencia de formulación de cargos en contra del señor Daniel Navarrete, pido ante su autoridad que se revise los elementos de convicción presentados en contra de mi cliente, los cuales son el parte policial suscrito por el señor policía Santiago Erazo, en el cual describe los motivos de la aprehensión del señor Daniel Navarrete. El informe psicológico por parte del señor Sebastián Ayala, psicólogo de profesión, el cual certifica el daño psicológico también a la hermana del señor Andrés Erazo como al mismo. Y por último, la versión por parte de la víctima Andrés Erazo, donde cuenta cómo ocurrieron los hechos en los cuales el señor Daniel Navarrete causa intimidación ante la víctima. Acotando a lo antes mencionado, se pidió prisión preventiva para mi defendido. Señor juez, con lo antes mencionado, procedo a justificar, por lo cual solicité esta audiencia de revisión y sustitución de la prisión preventiva. Mi defendido no tiene ningún antecedente penal en su contra. Asimismo, de igual manera, mi defendido en su lugar de trabajo cuenta con una hoja de vida intachable. Y por último, quiero acotar que mi defendido, las personas cercanas a él lo consideran una persona tranquila, y con esto quiero decir, señor juez, que mi defendido no es una persona que ponga en peligro a la sociedad o a él mismo. Con lo antes mencionado, solicito, señor juez, que se sustituya la prisión preventiva por la presentación periódica ante su autoridad. Devuelvo la palabra. Tiene la palabra Fiscalía. Con lo mencionado por parte de la defensa técnica, Fiscalía solicita la presentación periódica con la condición de que el señor Daniel Navarrete acuda ante un psicólogo a terapias para que pueda controlar su violencia psicológica. Y este incidente no vuelva a pasar y asimismo, Fiscalía solicita que el señor Daniel Navarrete no se le acerque al señor Andrés Erazo, ni tampoco a su familia. Señor abogado, ¿tiene algo que objetar a lo mencionado por parte de Fiscalía? No, señor juez, aceptamos las condiciones solicitadas por parte de Fiscalía. Bueno, muy bien. Luego de haber escuchado tanto a Fiscalía como la defensa técnica en esta audiencia de revisión y sustitución de la prisión preventiva, y luego de haber evaluado los elementos presentados, esta autoridad acepta la sustitución de la prisión preventiva por la presentación periódica cada 15 días ante este juzgado por parte del señor Daniel Navarrete, y de igual manera ordeno que el procesado acude inmediatamente a un psicólogo para que pueda tratar su descontrol de fuerza. Doy por terminada la presente audiencia. A continuación, la audiencia de caución. Al haber solicitado el señor fiscal la audiencia de caución en contra del señor Miguel Castro, se le concede la palabra a fin de que formule los cargos respectivos. Gracias, señor juez. Comparezco ante su autoridad en conformidad del artículo 195 de la 195 de la Constitución de la República del Ecuador, y en conformidad al artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, en calidad de fiscal de la ciudad de Tulcán. Tuve conocimiento a través de un parte policial en el cual se menciona la aprehensión del señor Miguel Castro, razón de que el 20 de julio del presente año se provocó el acto de hurto por parte del señor Miguel Castro en contra del señor Anderson Narváez, ya que el señor Miguel Castro hurtó una bicicleta y un tanque de gas de la vivienda de Anderson Narváez, por lo cual Fiscalía da apertura a una investigación en contra del señor Miguel Castro para reunir los elementos de convicción y que tenga responsabilidad el señor con el procesado. Por esta razón, señor juez, Fiscalía considera que es necesario que se inicie la investigación, y en conformidad al artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, al respecto se formulan cargos de la siguiente manera. 1. La persona individualizada es el señor Miguel Castro, de 19 años de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudadela 19 de noviembre de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. 2. El día 2 de mayo del presente año, el señor Anderson Narváez estaba jugando fútbol en el Parque del Ocho de la ciudad de Tulcán junto con sus amigos, y luego recibió una llamada de la señora Viviana Ortiz, que es su vecina, que miró que él asimismo
vecino Miguel Castro, entró a su casa sin fuerza, saltó una pequeña reja y entró específicamente al patio de la casa del señor Anderson y se llevó una bicicleta y un tanque de gas, a lo que el señor Anderson se trasladó a su casa a ver qué había pasado y posteriormente se trasladó a realizar la denuncia por el delito de hurto y posteriormente se capturó al señor Miguel Castro. 3. Los elementos que sirven para esta formulación de cargos son parte policial suscrito por el señor Andrés Mera, el cual describe los motivos de la aprehensión del señor Miguel Castro. 2. La versión por parte de la señora Viviana Ortiz, vecina de la víctima Anderson Narváez, donde él también cuenta cómo ocurrieron los hechos en los cuales el señor causa el hurto ante la víctima. Con los antecedentes solicito ante su autoridad se notifique la instrucción fiscal al señor Miguel Castro de la infracción en calidad del autor del delito de hurto tipificado en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, se solicita prisión preventiva para el señor Miguel Castro debido a que la pena privativa de libertad es mayor a un año por el delito de hurto y por la razón que hay peligro de fuga por parte del procesado y se pone en riesgo la comparecencia del procesado y no se puede permitir que este delito quede en la impunidad. De igual manera, se piden medidas de protección para el señor Anderson Narváez y su familia por el motivo de que se puede repetir este acto de hurto. Devuelvo la palabra. ¿Algo que alegar, señor abogado de la defensa? No, señor juez. Señor abogado, ¿está claro la formulación de cargos por parte del señor fiscal hacia su patrocinado? Sí, señor juez, está claro. Tiene la palabra, abogado de la defensa. Señor juez, mediante esta audiencia oral y mediante el artículo 543 del Código Integral Penal, para garantizar la presencia de mi defendido, le solicito que se revise una posible caución hipotecaria y que mediante escritura pública y certificado de registro de la propiedad respaldo mi petición. Señor juez, de la misma manera entrego certificado de registro de la propiedad, el avalúo municipal correspondiente, que el inmueble está libre de gravámenes y que de la escritura pública de un terreno de mi defendido, que se encuentra en la ciudad de Tulcán, Cantón Provincia del Carchi y en las calles Cotopaxi y Avenida Julio Robles. Le devuelvo la palabra, señor juez. Luego de haber escuchado tanto a Fiscalía como la defensa técnica en esta audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía ha solicitado en contra del ahora procesado el señor Miguel Castro la medida cautelar de prisión preventiva que está contemplada en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal y lo ha fundamentado de la siguiente manera. Señala que tiene los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito del ejercicio público de la acción, elementos de convicción claros y precisos de que el procesado es el autor de la infracción, indicios los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio. Así también en el cumplimiento de la pena y de la reparación integral. Se trata de un delito que tiene una pena privativa de libertad superior a un año. Así también se ha escuchado al abogado defensor que ha solicitado caución a favor de su defendido, con la razón de poner en caución hipotecaria en un terreno debidamente saneado, justificado mediante escritura pública, certificado del registro de la propiedad, el avalúo municipal correspondiente que el inmueble está libre de gravámenes y la escritura pública. Doy por justificada la caución y declaro que la prisión preventiva que dispuso la Fiscalía sea considerada nula y se acepte la caución a favor del señor Miguel Castro para asegurar la presencia a posteriores audiencias y juicio que se puedan realizar, aclarando que si la persona procesada no comparece a la audiencia de juicio, se ordene su prisión preventiva de acuerdo con lo dispuesto al Código Orgánico Integral Penal y se ejecutará la caución como también se hará efectiva la caución, su monto se destinará a garantizar la recuperación integral de haber un excedente, se devolverá al obligado el restante. ¿Algo que alegar, señor abogado de la defensa? No, señor juez. Una vez aceptada la caución, señor abogado, de la parte procesada en el artículo 548 del Código Orgánico Integral Penal, establece que se cancelará la caución por motivos que se dicte auto de sobrecimiento por muerte de la persona procesada, cuando se revoque la resolución de prisión preventiva y cuando se dicte la resolución de prescripción del ejercicio de la acción. Una vez aclarados los beneficios de la caución, doy por terminada la presente audiencia.